Buenas noches, bienvenidos. Damos inicio a la grabación de la Open Class de la semana 4. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que esta Open Class corresponde a la semana 4 del día sábado 4 de abril, 7 de la mañana. Pero desde hoy vamos a dejar la grabación. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de selección y priorización de proyectos. Antes de iniciar con la semana de selección y priorización de proyectos, voy a dejar con ustedes una información importante, el video que acostumbramos compartirles para que por favor eh, aprovechen ese espacio de información que tienen. Ah, bueno, no me permitió abrir. Vamos entonces a continuar. Los resultados de aprendizaje para esta Open Class consisten en explica un modelo de planeación estratégica con la participación de los diferentes stakeholders de la organización. Hablemos de la selección y priorización de los proyectos estratégicos. La pregunta, como una pregunta, si lo formulamos como una pregunta, es la realidad empresarial. Es imposible, claro está, realizar todas las actividades al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos desarrollando proyectos, esto es bastante complejo. ¿Cuáles son esas consecuencias de no priorizar? Entonces, al no priorizar, hay un desgaste del equipo, ¿sí? Podemos hablar de múltiples proyectos en los que vinculamos a nuestros equipos, pero no los priorizamos. Al no priorizar es donde ocurre esto. Hay un desgaste y hay una frustración. Falta de recursos y apoyo gerencial. Es, como decía anteriormente, es imposible realizar todas esas actividades al tiempo. Podemos ver también que proyectos irrelevantes que no impactan los resultados en la compañía. Eso es otra consecuencia de no priorizar. Riesgos en la producción diaria y afectación de la calidad. Es muy complicado si nosotros no damos esa dedicación a un solo proyecto, si nuestro equipo no se dedica de pronto a uno, máximo dos proyectos que estén al alcance de manejo. ¿Por qué? Porque su calidad se puede ver afectada debido a que no hay esa atención suficiente que requiere el proyecto como tal. Metodología de 5 pasos para priorizar. Hablemos del diagnóstico del estado actual. Antes de proponer, hay que observar los datos de alto nivel. Es decir, aquello que ya hemos venido mencionando, las fuentes internas, que pueden ser quejas de los colaboradores o empleados, las métricas de desempeño, informes financieros y de calidad. Toda esa evaluación de factores internos con los que nos podemos encontrar. Fuentes externas, la voz del cliente, a través de encuestas donde están los procesos más lentos o costosos, qué necesidades del cliente no estamos satisfaciendo, por ejemplo. Entonces, recordemos también que esta es esa evaluación de factores externos a los que hicimos referencia también. Hay un punto importante aquí también como número 2 y es la lluvia de ideas y definición. Reunir al equipo para poder listar esos proyectos potenciales basados en problemas detectados. Con el equipo, nosotros podemos de alguna manera establecer cuál es la prioridad que se tiene, pero para ello es necesario hacer un listado eh, de esas potenciales basados en esos problemas.
Especificidad. No basta con decir mejorar la calidad, también es importante ser muy detallistas. La regla de tres preguntas. ¿A qué hace referencia esa regla de tres preguntas? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Cuál es el objetivo de la mejora y por qué abordarlo ahora? Estas tres preguntas nos sirven cuando nosotros elaboramos ese diagnóstico, nos encontramos con una evaluación y dentro de esa evaluación, recuerden que en esa tabla que yo les mostraba en la EFI, por ejemplo, evaluación de factores internos, nos podemos encontrar con, con varias situaciones que se estén presentando en el área de la organización, hablando del área de la organización. En este sentido, si hablamos de seis problemas o seis situaciones que al realizar nosotros la evaluación nos dio un puntaje bajo, nos podemos encontrar con tres, cuatro situaciones que estén casi que al mismo nivel. Entonces, para poder priorizar, es importante definir qué tan grande puede llegar a ser este problema, cuál es el objetivo de la mejora y por qué abordarlo. También es importante tener en cuenta el filtro de los criterios básicos. Entonces, de lo que nosotros analizamos allí, ¿cierto? De esa tabla, ¿qué no nos sirve? ¿Cierto? Definitivamente de ahí, ¿qué nos puede apoyar a nosotros para ahorrar tiempo? Si no hay una definición real, si no hay una diferencia entre el estado actual de lo que tenemos y el que deseamos, este lo podemos eliminar. Cuando hablamos de soluciones obvias, si la solución es inmediata, es decir, algo que nosotros lo podamos solucionar de una manera muy sencilla, sin tener que pensar en una estrategia, sin tener que pensar en un proyecto o un análisis o un diagnóstico, como el ejemplo que les doy aquí, que es hay que cambiar el proveedor sin necesidad de tener en cuenta los indicadores, las estadísticas, los resultados. Entonces son soluciones obvias. Esos son algunos de los filtros básicos que podemos realizar. Creación de criterios comerciales. Entonces, en esa creación de criterios comerciales hablamos de la definición de variables monetarias y operativas, impacto en ingresos y ahorros estimados, los costos de la implementación que son bastante importantes determinar y la urgencia que se tiene y disponibilidad en recursos humanos para la creación de esos criterios comerciales. La matriz de priorización. ¿Qué es esa matriz de priorización? Entonces, la matriz lo que nos ayuda a nosotros es a definir, nos ayuda a definir o a establecer cuáles son los proyectos que nosotros necesitamos ejecutar como prioritarios en primer lugar. ¿Cierto? Tenemos que dar una valoración. Puede que para el área de talento humano necesitemos uno, que para la comercialización necesitemos otro, que de pronto en el área de ventas se requiera otro, en marketing se requiera otro. Estamos hablando de varios proyectos a la vez. Hay que valerse de esa matriz de priorización. Hay una escala numérica para este tipo de matrices de priorización. En este caso podemos calificar entre 1 y 10, donde 10 es lo más positivo de la empresa. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta? Los ahorros, bajos costos, ganancias, acceso a los recursos. El resultado, en este caso, se suman los puntos, se ordenan de mayor a menor y el proyecto con más puntos es el que debe iniciarse primero. Entonces, podemos poner en el tablero esos 5 o 6 proyectos y junto con el equipo definir a
¿cuál proyecto le vamos a dar prioridad? Recuerden que es importante tener claridad los criterios de evaluación. Si uno de esos proyectos que tenemos nos va a generar rentabilidad, en ese sentido podríamos hacer priorización con uno de ellos. Si alguno de ellos tiene que ver con fortalecer para asimismo obtener una rentabilidad en algún punto, en algún aspecto, allí también habría que darle prioridad. Este es un video, les dejo el link para que ustedes lo puedan abrir y lo puedan revisar. Básicamente es un resumen de lo que tiene que ver esa priorización de proyectos. ¿Por qué es tan importante seleccionar los proyectos según lo que dice el ARSO? Porque las empresas pueden llegar a tener incluso más ideas que recursos. Por ello, es importante decidir qué proyectos son los que se van a apoyar. Porque es importante también, porque permite optimizar recursos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la selección, es muchísimo más fácil poder priorizar esos recursos en los que nosotros vamos a trabajar o con los que vamos a trabajar. Tiempo, dinero, talento humano. También evita la dispersión o la improvisación de los proyectos. Entonces, al hacer esa priorización, vamos a darle la relevancia o vamos a darle la prioridad a lo que realmente se necesita. ¿Cuál es la conclusión y los beneficios? Hablemos de visibilidad. La gerencia sabe puntualmente en qué están gastando o invirtiendo esos recursos. Cuando hablamos de compromiso, al participar en esa priorización, los equipos están muchísimo más dispuestos a colaborar. ¿Cuál es el impacto real? Que los proyectos que están bien diseñados generan mucho más valor eh, que muchos que están mal ejecutados o mal seleccionados o mal priorizados. ¿Cuáles son los tipos de proyectos dentro del portafolio según Larson? Entonces, ese portafolio es, digamos que esa cajita en la que nosotros tenemos cierta cantidad de proyectos. Entonces, en esos tipos de proyectos de portafolios, lo que dice Larson es que hay proyectos de cumplimiento que son los legales o regulatorios. Entonces, yo necesito certificarme, yo necesito cumplir con unas regulaciones, tengo que ejecutar un proyecto para cumplir con este aspecto. Están también los proyectos operativos que mejoran los procesos existentes. ¿Cuáles son esos procesos operativos? Los que desarrollamos nosotros los colaboradores dentro de la organización, nuestra mano de obra, ¿cierto? Diciéndolo así, esos son los proyectos operativos. Los proyectos estratégicos impulsan el crecimiento de la innovación y también el posicionamiento de la organización. Los proyectos de oportunidad son no planeados, pero que son también atractivos. Larson menciona unos modelos de selección de proyectos. Están los modelos financieros, bien conocidos por ustedes, que tienen, estos están dentro de la evaluación de los proyectos. Está el valor actual neto, que es la PAN. eh, Antes le llamábamos el BPN, que es el valor presente neto,
que lo que hace este valor presente neto es conocer cuál va a ser, cuál es el valor actual, ¿cierto? Y para poder medir esa rentabilidad. Hay otro modelo que tiene que ver con la tasa interna de retorno, que es la TIR. Entonces, este compara la rentabilidad versus la tasa mínima aceptable. Entonces, cuando hablamos de la tasa interna de retorno es cuánto me está costando a mí este equipo o celular y cuánto me va a representar este mismo celular en 4 o 5 años o menos tiempo. Entonces, ¿de cuánto es la tasa de retorno de mi celular? Ahora bien, depende en qué voy a utilizar mi celular. Si lo voy a utilizar para la organización, desarrollar proyectos, para comunicarme, para hacer estas relaciones interinstitucionales y lo que me va a dar a mí es un beneficio, yo puedo decir que el, la tasa interna de retorno de ese celular puede ser obtener una rentabilidad. Si por el contrario es algo que no va a tener un beneficio a futuro, entonces la tasa interna de retorno puede llegar a ser nula. ¿Qué es ese payback? El payback es el periodo de recuperación. Si yo compro ese celular, ¿cuál va a ser el periodo de recuperación de la inversión que yo hice para ese celular? No es lo mismo que pensar en el periodo de recuperación en una inversión que yo haga, ¿cierto? Para obtener recursos. Este payback lo que me dice a mí es qué tan rápido va a regresar esa inversión. ¿Qué son esos modelos no financieros? Los modelos no financieros se refieren a cuando la empresa escoge proyectos y que no todos se pueden medir con dinero. Por eso existen esos modelos no financieros, que en este caso hablamos de algo completamente diferente. La alineación estratégica. Aquí viene una pregunta y es, ¿el proyecto ayuda a cumplir los objetivos de la organización? ¿Por qué decidí yo plantear ese proyecto, ¿cierto? Recuerden que el proyecto se plantea a partir de una estrategia que va a solucionar un problema. Pero entonces la pregunta es, ¿ese proyecto sí me ayuda? Con eso, con ese proyecto voy a solucionar un problema y ese problema cumple con los objetivos de la organización. La contribución a la misión y a la visión. ¿Contribuye ese proyecto que voy a ejecutar o es capricho? ¿O es este proyecto se planteó porque alguien consideró que se hacía necesaria, por ejemplo, la compra de equipos de cómputo? ¿Por qué? Porque él dijo que tenía que hacerse, porque vio la necesidad, pero se hizo la evaluación. ¿Realmente sí está ayudando a que la organización cumpla con esa misión y visión? ¿O definitivamente no? Impacto en el cliente. Eso que estoy yo desarrollando, ese proyecto que yo prioricé, ¿mejora la experiencia de mi cliente o la satisfacción de mi cliente? ¿O nada tiene que ver con esa mejora que yo estoy requiriendo dentro de mi organización? La factibilidad técnica y organizacional. ¿Es factible? ¿Tenemos esa tecnología? ¿Tenemos el personal? ¿Los recursos para hacerlo? Recuerden que cuando nosotros estamos planteando un proyecto, a partir de ese análisis, a partir de esos indicadores, esas estrategias, toda la evaluación, hay que
evidenciar si realmente es factible, si hay esa factibilidad técnica y organizacional. De lo contrario, estaríamos eh, invirtiendo tiempo, ¿cierto?, en algo que no es factible. Que si mejora, hace mejoras en los procesos, hace que el trabajo sea mucho más rápido, fácil o eficiente, o no había necesidad, ¿cierto? Entonces se compraron los equipos de cómputo, pero no era necesario. Ese gasto no era necesario. ¿Qué dice Larson? Larson dice lo siguiente, que no se debe elegir proyectos solo porque se ven rentables. En números también hay que mirar qué tan útiles son para la estrategia. Yo puedo decir, este proyecto me va a hacer salir mucho más económico, ¿cierto? Esta inversión va a ser más económica. Realmente es útil para la estrategia, realmente va a generar rentabilidad a la organización, realmente va a cumplir los objetivos, realmente va a lograr solucionar un problema. ¿Qué dice Eric Larson? Larson sostiene que la selección de proyectos no se debe basar únicamente en los criterios financieros, como es la rentabilidad o la VAN, valor presente neto, ¿cierto? O la TIR, que es la tasa interna de retorno. Por eso puede llevar a elegir proyectos que no aportan valor estratégico. Entonces, ¿qué propone él? Él propone realizar una evaluación efectiva. La evaluación es esa alineación con la estrategia organizacional. Primero, si nosotros como gerentes vamos a hacer ese direccionamiento estratégico, debemos tener claridad de cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la organización. A partir de ello es que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el valor en sí para los clientes? La capacidad interna que tiene la organización en recursos, en competencias, en talento, en cargas de trabajo, roles definidos eh, y, bueno, el desarrollo como tal de los equipos, qué tanto personal tenemos. Hay otro punto también importante aquí que propone en su evaluación y es la mejora de los procesos y el aprendizaje organizacional. Esta idea se enmarca en un enfoque de los portafolios de proyectos. Recuerden que los portafolios son esas, yo ya le llamo esa cajita de proyectos, donde se ven como instrumentos para poder ejecutar la estrategia. Entonces, estos son los proyectos que yo tengo y estos son los que me van a servir a mí para poder ejecutar la estrategia y poder generar ese objetivo de la organización, su visión y alinearlo con esos objetivos estratégicos. Ustedes pueden indagar en lo que llaman esa evaluación multicriterio. SAPAC propone que para priorizar proyectos se utilicen matrices de ponderación. Miren que esas matrices de ponderación son muy parecidas a lo que yo les mostraba en algún momento de esa evaluación de factores internos, evaluación de factores externos y la MPC, que es la matriz de perfil competitivo. Es muy parecido porque trabaja con valores. ¿Cuáles son esos criterios según SAPRA? Bueno, me quedó acá un puntico. La rentabilidad financiera, ¿cierto? Podríamos enfocar esa priorización en estos puntos. El riesgo asociado, ¿cierto? ¿Qué tan riesgoso es el proyecto uno? ¿Qué tan riesgoso es el proyecto 2? ¿Qué tan riesgoso es el proyecto 3?
cuál es la inversión que se requiere, cuál es la capacidad técnica, el enfoque social o el ambiental, el tiempo de recuperación y el impacto estratégico. Esos son algunos de los criterios que podríamos trabajar para la selección y priorización de esos proyectos. Como pueden observar ustedes, esto tiene también un criterio o un peso en esa evaluación. Por ejemplo, le podemos dar un peso o valor entre 1 y 5. Eso no lo vamos a hacer nosotros solos. Lo hacemos junto con el equipo que se tenga designado para ese direccionamiento estratégico en la priorización de los proyectos. Ahora, ahí nosotros lo que hacemos es empezar a dar una valoración entre 1 y 5. Debemos ser muy objetivos en el equipo y tener en cuenta los aspectos que les listé yo aquí, que es lo que dice Zapac. En este caso, pueden ser estos, rentabilidad financiera. Entonces yo puedo decir, bueno, en cuanto a rentabilidad financiera, me puede generar una muy buena rentabilidad, entonces yo le daría un 5 a este proyecto. ¿Cuál es el riesgo asociado? Entonces, si hay bastante riesgo, yo podría decir, bueno, yo le doy un 3. Habría que ver qué dice el otro equipo, qué dicen los demás integrantes del equipo, cuál es la valoración que ellos van a dar. ¿Qué dice también aquí? Que el proyecto con mayor puntaje, ¿cierto? De esa valoración que damos nosotros, es el más conveniente para ejecutar. Mm, debemos analizarlo muy bien. No es una reunión de un solo día, es una reunión en la que analizamos para dar ese puntaje y luego sí tomar la decisión. No se puede tomar a la ligera esa selección de esos proyectos. Basado en Larson y Zapac, el paso 1 es generar las ideas o las propuestas. El paso 2 es filtrar esas ideas iniciales. Aquí yo propongo algunas preguntas y es, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido ese proyecto? ¿Responde a la estrategia ese proyecto? Se descartan ideas sin pertinencia si es necesario. Paso 3, evaluación preliminar. Aquí se aplican análisis rápidos como es financiero, alineación estratégica y la capacidad organizacional. Entonces, es importante que yo tenga en cuenta esto, ese análisis rápido que yo requiero, no porque haya que hacer esa priorización y me pueda tomar un día, máximo 2 días para hacer esa priorización, no significa que me vaya a quedar allí en un análisis que se me puede tardar mucho tiempo. No, se debe hacer esa evaluación preliminar, se debe hacer la evaluación financiera de los requisitos, se debe hacer esa alineación estratégica, como les había mencionado, y también revisar esa capacidad organizacional. ¿En qué consiste esa evaluación multicriterio? Entonces, aquí trabajamos con una matriz. Veamos un ejemplo. Rentabilidad, 30%. Riesgo, 20%. Impacto estratégico, 30%. Tiempo de ejecución, 10%. Impacto social, 10%. Este es un ejemplo de acuerdo a lo que propone Zapac, pero nosotros podemos dar un peso, ¿cierto? En esa matriz distinto al que observamos acá. Recuerden que aquí nos tiene que dar un 100%, ¿sí? No le podemos decir 30, 30, 30, 30 y 30, no. Esto nos tiene que dar un 100%. Entonces, es posible que nosotros al tiempo de ejecución le demos un poco más de valor, ¿sí? Con respecto a la rentabilidad, aunque considero que cuando hablamos de proyectos que nos generen rentabilidad, hablemos del sector privado, lo mejor es darle un buen porcentaje.
Bueno, aquí está la explicación de que a qué hace referencia la rentabilidad, a qué hace referencia el impacto estratégico, el riesgo, el tiempo de ejecución y el impacto social. Ustedes pueden observar a qué hace referencia. Realmente no es una tabla complicada. Lo complicado es ser muy acertado en la decisión que se va a tomar con los proyectos que se van a priorizar. No olviden que tenemos que tener en cuenta los recursos, la inversión, el recurso humano, es decir, el talento humano que tenemos. Contamos con el personal, tenemos que contratar. Este nos puede dar un poco más de tiempo o desarrollamos este proyecto que nos va a generar una rentabilidad para poder desarrollar este otro. Si desarrollamos el más grande, los más pequeños quizás se nos van a quedar ahí. ¿Y qué tanto riesgo tenemos de poder recuperar la inversión para poder desarrollar estos otros pequeños? Entonces, a eso es a lo que le apuntamos, a ese direccionamiento estratégico en el que nosotros aprendamos a priorizar esos proyectos. Bueno, aquí les indico cómo se calcula. Evidentemente, el proyecto que tenga el mayor puntaje va a ser el que más conviene. Este es un ejercicio, un ejemplo de tres proyectos, el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. Estos son los pesos, que son los porcentajes que yo les mostraba a ustedes, pero aquí va el valor que nosotros le podemos dar, la calificación. En rentabilidad, el proyecto 4, perdón, el proyecto A, podemos poner un 4. Para este ejemplo, es posible que obtengamos una muy buena rentabilidad, por eso le damos el 4. El proyecto B quizás no nos está dando mucha rentabilidad y por eso le ponemos un 3. Y el 2, pues evidentemente es una rentabilidad mucho más pequeña y por eso es un 2. El impacto estratégico. Miren el impacto estratégico. En el proyecto A es un 5, el proyecto C es un 5. Riesgos. El proyecto A, el riesgo es bajo, el proyecto B el riesgo es más alto que el A y el C. Miren el riesgo del C, es un riesgo pequeño, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a priorizar, porque, bueno, aquí obtenemos una muy buena rentabilidad, pero ¿cómo, qué tanto es el riesgo que corremos allí? Miren que aquí el riesgo no es mucho. Entonces, hay que evaluar muy detalladamente esto, analizarlo muy bien. Es como un juego de azar, es bastante interesante. Tiempo de ejecución, aquí hay un 4, el B hay un 2 y en el C hay un 3. El impacto social, miren que el impacto social, recuerden que hoy en día los proyectos deben generar un impacto social y eso digamos que eso, ese es como el punto, eh, lo más importante, ¿cierto? De un proyecto y es el impacto social. Miren acá, por ejemplo, el proyecto B y el proyecto C generan un impacto social alto. ¿Qué hacemos entonces en cuanto a la rentabilidad? ¿Cierto? ¿Cómo nos favorece a nosotros ese impacto social? ¿De qué manera? Por eso es tan importante analizarlo muy bien. Bueno, con esto finalizamos la Open Class de esta semana. Espero que les sirva de mucho digamos que lo que les pude aportar el día de hoy. Gracias por su participación y bueno, quedo atenta a cualquier inquietud. Muchas gracias.